Me pongo acá para que me vean. Bueno, buenos días a todos. Vamos con el tercer día del curso hoy. Y bueno, vamos a dejar un poquito de lado la microscopía de transmisión y nos vamos a pasar a la luz reflejada y la fluorescencia. Y para eso, bueno, les quiero presentar, ya la conocen por acá, pero para todos, a Alejandra Ross. Alejandra es química de formación y trabaja en el Centro de Microscopía y Bioimágenes del Instituto Fundación Leloir en Buenos Aires, Argentina. Así que, Ale. Bueno, hola a todos. Ya nos vimos varias veces la cara, así que el día de hoy la idea es que aprendamos un poco sobre qué es la fluorescencia y después con Nicole van a ver un poco cómo es un microscopio de fluorescencia. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar básicamente de fluorescencia, fluoróforos y cómo elegimos un buen fluoróforo. ¿Sí? Em, bueno, el objetivo de la charla un poco es ese, ¿no? Entender cuál es el origen o las bases moleculares de la fluorescencia, por qué se genera esa fluorescencia, qué parámetros afectan a ese fenómeno. Em, bueno, hablar un poco de fotoestabilidad, de algunos parámetros que hablamos de fluoróforos y después hablar un poco de qué familias de fluoróforos tenemos y cómo elegimos cuál es el mejor para nuestros experimentos eventualmente. ¿Sí? Bien, arrancamos un poco con en general, tratando de entender qué es la fluorescencia. La primera vez que se definió o se encontró, uno de los primeros registros del fenómeno este de fluorescencia se dio a mediados de 1900, en donde Stokes, que era un científico, observando esta roca, que era una roca que se llamaba fluorita, se dio cuenta que si lo iluminaba con luz ultravioleta, ese elemento emitía luz de otro color, ¿sí? Se ponía azul, básicamente. Ahí fue la primera vez que se acuñó el término de fluorescencia, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes un segundo prestaban atención a lo que dije recién, dije, se iluminaba con luz UV y eso emitía otra luz, ¿verdad? Entonces, esencialmente, la fluorescencia es un fenómeno de interacción luz-materia. Hablamos de un montón de fenómenos. Rodri habló, y Marcela también habló de un montón de fenómenos, ¿no? Habló de transmisión, de absorción, de difracción, etcétera, etcétera, etcétera. La fluorescencia entra dentro de ese grupo de cosas posibles que puede hacer la luz cuando se choca contra materia. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de entender qué pasa cuando un fotón es absorbido por una molécula. ¿Sí? En principio, lo primero que sucede cuando yo le tiro fotones o luz a estos materiales, se absorben esos fotones. ¿Sí? La primera cosa que tenemos que entender es que a los núcleos de esas moléculas no les pasa absolutamente nada. Esto es lo que conocemos como principio de Franck-Condon. ¿Sí? Y hecho, el mundo de la fluorescencia no hace nada a los núcleos, sino que todo tiene que ver con los estados electrónicos. Algunos de ustedes, tal vez en algún momento de sus carreras, vieron un diagrama como estos de acá. Para el puntero. ¿Dónde voy al puntero? Ahí está. No, acá. Acá. Acá la primita. Perdón. 50 años de Zoom y todavía no aprendí esto. Bien. Entonces, capaz vieron alguno de estos esquemas en donde tengo lo que llamamos estados electrónicos, ¿sí? Los orbitales que pueden estar ocupados o no por electrones que encontrábamos que tienen estados cuantizados o discretos, ¿sí? Tengo como escalones de energía posibles donde puedo alojar esos electrones, ¿sí? Entonces, toda molécula tiene lo que llamamos un HOMO, es decir, el último nivel ocupado, ¿sí? Cuando un fotón interactúa con estas moléculas, lo que hace esencialmente es promover a los electrones que estaban en el último nivel basal y promoverlos a un estado excitado, ¿sí? Básicamente, esa molécula absorbe energía y ese electrón pasa de un estado de menor energía a un estado de mayor energía. Hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, la molécula simplemente absorbió el fotón, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa una vez que esa molécula absorbió los fotones? ¿Qué puede hacer para volver a su estado basal? ¿Cierto? Para entender cuáles son todos los posibles procesos que suceden luego de que esa molécula absorbió el fotón, existen los que llamamos diagramas de Jablonski, que nos hablan un poco de todos los posibles caminos de decaimiento que tiene ese estado excitado. ¿Sí? Es este diagrama.
no le vamos a tener miedo, si bien vemos un montón de rayitas, vamos a tratar de entenderlo por partes. El primer proceso es la absorción de ese fotón, es decir, la promoción del electrón de un estado basal a un estado excitado, ¿cierto? Si ustedes me dicen acá cuál de todos esos procesos es lo que acabo de mencionar, cuál de todas las rayitas de colores. Las azules, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta? Porque voy del estado electrónico basal a un estado electrónico excitado, ¿sí? En el medio de todas esas moléculas, aparte de tener estados electrónicos, tienen estados vibracionales y rotacionales, que también están cuantizados. Son estos que vemos acá intermedios, estas rayitas intermedias, son estados vibracionales y rotacionales. ¿Estamos? Entonces uno puede tener un estado electrónico basal, pero vibracional excitado, y a la vez también puedo tener un estado electrónico excitado y vibracionales excitados. ¿Se entiende eso? Entonces hay un montón de posibles saltos. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay un montón de posibles rayitas, ¿sí? O de saltos de estados de acá abajo hasta acá arriba, ¿sí? Ese proceso es lo que conocemos como absorción. Una vez que se absorbe ese fotón, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar un montón de cosas en realidad, un montón de procesos. Hay procesos de lo que llamamos relajación interna, que es básicamente que la molécula vibra y libera su energía vibrando. Hay procesos de relajación térmica, es decir, que se libera calor y así se desexcita el electrón. Y en realidad el proceso que a nosotros nos va a importar es el proceso por el cual, para volver al estado excitado, se emite un fotón. ¿Sí? Yo absorbo un fotón, entro en un estado excitado y luego emito. Ese proceso en particular es este de acá. ¿Estamos? Hasta acá todo bien, ¿no? O sea, todos sabemos que hay moléculas que absorben fotones y luego los emiten. A eso le llamamos un fluoróforo. Entonces, eso genera lo que llamamos espectros de emisión y de excitación. ¿Sí? La primera cosa que tenemos que observar de un espectro de emisión y excitación es que no es una línea nada más, son espectros de bandas. ¿Sí? ¿Y por qué son espectros de bandas? ¿Alguien me sabe decir eso? ¿O por qué se imaginan que es una banda y no tengo líneas? ¿Alguna idea? No. Bien, perfecto. Vamos a volver para atrás. Si se fijan, todos los posibles saltos que yo tengo son muy parecidos en energía, ¿lo ven? O sea, este salto de acá es muy parecido en energía a este salto de acá, porque solo difieren en estados vibracionales que son muy parecidos en energía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la primera flecha llega a este estado, la segunda flecha llega hasta este estado. Y esos estados tienen energías muy parecidas. Eso genera que tenga un montón de saltos posibles y parecidos en energía. Eso hace que en vez de tener una única línea, yo tenga una banda en donde pueda asociar cada uno de los picos de esa banda con distintos procesos de absorción. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, acá tengo un pico que va desde el estado electrónico fundamental a un estado electrónico excitado, y acá tengo otra que hace algo parecido, pero a un estado de un poquito de menor energía. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, eso genera que indefectiblemente nosotros tengamos espectros de bandas para este tipo de moléculas. Si tuviésemos un átomo, eso no sucedería de esa manera, serían líneas muy concretas. Como tengo moléculas y tengo estados vibracionales y rotacionales, tengo espectros de bandas. ¿Estamos? ¿Escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, eso hace que la forma de la curva tenga que ver con todas las posibles saltos que encuentro en mi molécula. ¿Sí? Las excitaciones siempre ocurren desde el estado vibracional basal hasta cualquier posible para arriba. Mientras que los saltos en donde me devuelve un fotón, donde emito ese fotón, siempre ocurren desde estados vibracionales basales. ¿Lo ven? Que todas las flechas que vuelven empiezan desde acá abajo. ¿Se ve eso que acabo de decir? No empiezan desde acá arriba donde, o sea, este fotón, supónganse, vino desde acá abajo y llegó hasta este nivel de acá arriba. La vuelta de ese fotón no ocurre desde este mismo nivel de acá arriba. Ocurre siempre desde estados vibracionales basales. ¿Se entiende eso? Eso genera, indefectiblemente, algo que llamamos corrimiento de Stokes, que es fundamental para poder aprovechar el fenómeno de fluorescencia. ¿Qué es este corrimiento de Stokes? Es justamente el cambio de energía entre el fotón
que absorbe y el fotón que emite. Eso ocurre porque en el medio hay una relajación, ¿sí? Entonces, el electrón es absorbido hacia un estado vibracional y electrónico excitado. Primero se relaja a vibracionales basales y después cae. ¿Se entiende eso? Eso genera que la energía de la absorción sea mayor que la energía de la emisión. Y esto es fundamentalísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque vamos a usar esa propiedad para después separar fotones de excitación de fotones de emisión. ¿Se entiende? Entonces, algo fundamental, si dijimos que la energía de la ida es más grande que la energía de la vuelta, las longitudes de onda van al revés, porque acuérdense que la longitud de onda va a la inversa de la energía. Entonces, las longitudes de onda de los fotones con los que excito siempre son menores a las longitudes de onda de los fotones con los que se emiten. ¿Sí? Eso que decimos acá está escrito acá. ¿Sí? La longitud de onda de excitación siempre es más chica que la longitud de onda de emisión. ¿Estamos? Entonces, si yo les doy un espectro y no les digo cuál es el espectro de absorción y cuál es el espectro de emisión, ustedes ya deberían poder reconocer cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? Siempre el de la izquierda es el espectro de absorción, porque tiene menores longitudes de onda y mayores energías, y los espectros de la derecha son los espectros de emisión, porque tienen mayores longitudes de onda y por lo tanto menores energías. ¿Quedó claro eso? Bien, fundamental esto. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué esto es útil? ¿Por qué me sirve la fluorescencia? ¿O por qué es tan popular usar fluorescencia en la microscopía? Imagínense que yo tengo una muestra, como las que vimos ayer, que iluminamos con luz blanca, que eran luz de ¿qué longitud de onda? Todas. ¿Perfecto? Tengo todas las longitudes de onda. Cuando yo hacía eso cuando yo ilumino con luz blanca una muestra, básicamente lo que hago es ver la morfología de mi muestra. Veo como el relieve, ¿verdad? Como esta foto de ahí, arriba. ¿Estamos de acuerdo? La foto de campo claro que vimos todos estos primeros 2 días. Y si se fijan, es como que yo puedo ver que ahí hay una célula, pero no puedo ir a buscar ninguna estructura subcelular, ¿estamos de acuerdo? No puedo ir a mirar el detalle de lo que hay adentro. Supónganse que estoy buscando a Wally y veo a todo el mundo. Es bastante difícil encontrar a Wally. ¿Alguien me dice, puede decir dónde está en este momento? Aparte de que es chiquitito. No se ve muy bien, ¿no? No le digas dónde está. ¿Sí? Entonces, es como busco a Wally. ¿Lo veo? No, bueno, es bastante difícil buscarlo así. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces supónganse que ahora yo tengo la capacidad de hacer que en vez de que en vez de iluminar mi muestra con todas las longitudes de onda, solo lleguen fotones de una longitud de onda en particular. En este caso, por ejemplo, serían las longitudes de onda verdes. ¿Estamos de acuerdo? Eso en principio tampoco es tan útil, porque sigo viendo todo, pero verde. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a marcar específicamente a Wally, de alguna manera, con una de estas proteínas que tienen la capacidad de absorber fotones de un color y emitirlos de otra. Eso me genera que ahora vaya a ver todo verde y aquellos lugares donde esta molécula absorbió verde, ¿qué pasó? Emite en otro color que no es verde, ¿cierto? Bueno, en este caso en particular, esta proteína emite en color rojo, ¿sí? Entonces logré marcar específicamente lo que yo quería ver de rojo. Y como por última instancia, vamos a poner otro filtro que me permite solo ver lo que yo marqué, las proteínas rojas. Y así es mucho más fácil prender exclusivamente la estructura que yo quiero ver. Genero un muy buen contraste, ¿estamos de acuerdo? Por eso la fluorescencia es tan útil, porque veo un color contra un fondo negro. Voy a decir una pequeña salvedad y un spoiler de la charla un poco de Nicole que va a venir después, que vamos a tener que tener algunas consideraciones para hacer esto. Yo no voy a poner, el microscopio no va a tener esta configuración, voy a tener que tener unos cuidados de cómo ilumino y dónde detecto, pero básicamente la idea que quiero que entiendan es que la fluorescencia es muy útil porque yo veo todo negro, salvo prendido lo que yo quiero ver. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces los convencí de que es útil. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver de qué depende la capacidad de estos fluoróforos de generar esta fluorescencia. ¿Sí? Algunos parámetros que hablamos para cuantificar
cuán bueno es un fluoróforo. ¿Estamos? Entonces, básicamente la calidad de los fluoróforos dependen de algunos parámetros. El primer parámetro que encontramos es el coeficiente de absorción. ¿Qué es el coeficiente de absorción? Es la cantidad de energía que esa molécula logra absorber. De alguna manera, ¿se acuerdan que el primer paso de un fluoróforo es que yo lo excite con fotones? Es decir, que esa molécula vaya a absorber fotones de determinada energía. Bueno, ¿cuántos de esos fotones puede absorber? Habla de este coeficiente de absorción, de absortividad molar. ¿Se entiende eso? Entonces es la proporción de todos los fotones que yo le tiré verdes, ¿cuántos de esos fueron absorbidos? Eso me habla el epsilon. El epsilon depende de cada molécula y depende de una longitud de onda. O sea, el epsilon a una determinada longitud de onda no es igual al epsilon de otra longitud de onda para esa misma molécula. ¿Se entiende? Bien. Otro parámetro que me habla de cuán bueno es el fluoróforo es la eficiencia cuántica. Esa eficiencia cuántica es, de todos esos fotones que absorbió, que logró efectivamente absorber, ¿cuántos de esos lograron ser emitidos como fotones de emisión? ¿Por qué? Porque el proceso en el que eso se relaja, yo les dije, hay un montón de formas de relajación. Había relajación vibracional, relajaciones térmicas, etc. Bueno, de todas esas posibilidades, ¿cuántos eligieron relajarse emitiendo un fotón? ¿Sí? Eso es lo que me habla de la eficiencia cuántica. Y por último, la fotoestabilidad, que me habla de la estabilidad química del estado excitado. Si se fijan, las tres partes de este proceso van a tener alguna eficiencia, o voy a tener que mirar cuán bueno es el proceso. Es decir, en la absorción, cuántos fotones se absorbieron, el estado excitado, cuán estable es, y cómo vuelve el estado excitado al estado fundamental, que habla de la eficiencia cuántica. ¿Se entiende que esos tres procesos tienen tres parámetros que podemos mirar de los fluoróforos para poder elegir cuál es el mejor para nuestro caso? ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poquito a cada uno de ellos brevemente. El coeficiente de absorción o de absortividad molar lo usaron tal vez un montón cuando hicieron algunas técnicas como espectroscopía UV, en donde hablamos de absorbancias, que sigue la ley de Lambert y Beer, que es una relación proporcional entre la cantidad de luz que se absorbe, la concentración y el épsilon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo caracterizar un fluoróforo haciendo curvas de calibración en donde mida cuánto absorbe a cada longitud de onda y cuánto absorbe para cada concentración. Y así determinar los épsilons. Eso me genera que yo tenga tablas de fluoróforos en donde puedo mirar acá a las longitudes de onda máxima de absorción cuánto vale la absortividad molar de cada uno de esos compuestos. ¿Sí? Son cosas que están tabuladas, las puedo ir a buscar. Ahora dijimos, ese es el proceso de absorción. Vamos a ver de cuántos fotones se absorbieron, eso me habla el coeficiente de absortividad molar. Lo siguiente que era cuántos de esos decaen, ¿cierto? Bueno, en la eficiencia cuántica habla de la fracción de fotones absorbidos que lograron efectivamente emitirse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi eficiencia cuántica es de 0.7, quiere decir que el 70% de los fotones absorbidos tuvieron la capacidad de emitirse de forma de luz, es decir, fotones de emisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de vuelta, hay un montón de tablas que me hablan de cuál es la eficiencia cuántica de los distintos fluoróforos, ¿sí? Estas dos cosas, estos dos parámetros, el epsilon y la eficiencia cuántica, bueno, perdón, antes de llegar a eso, ¿qué cosas pueden reducir la eficiencia cuántica? Porque esto es importante para entender cuándo vamos a tener problemas de ver menos emisión de la que podría haber. El principal proceso que va a ir en contra de la emisión de mis fluoróforos va a ser lo que llamamos el proceso de quencheo, ¿sí? El quenching. ¿Qué es el quenching? Es el efecto que hace que se reduzca la proporción de fotones emitidos por presencia de alguna otra molécula que los va a absorber. Entonces, si se fijan, normalmente lo que yo quiero que pase es que si yo ilumino mi molécula con un fotón que va a excitar el estado electrónico, se genera un estado excitado y ese estado excitado se relaja emitiendo luz de vuelta. Eso es lo que yo quiero que pase. Eso es lo que quiero usar. ¿Qué pasa cuando hay un quencher o una molécula que me quenchea ese efecto? El estado excitado, en vez de relajarse emitiendo luz, se relaja pasando la energía de ese estado excitado a otra molécula, al quencher. Y eso genera que no se emitan fotones, ¿cierto? Entonces, ojo, porque hay un montón de medios o hay un montón de
cosas que pueden estar molestando en mi ambiente químico que me genere este efecto de cuencheo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esos dos parámetros, el epsilon y la eficiencia cuántica, generan lo que llamamos el brillo de un fluoróforo. Es decir, es bastante lógico, ¿no? De los fotones que yo le tiré, cuántos fueron absorbidos y de esos absorbidos, cuántos pudieron efectivamente ser emitidos. Eso me habla de cuánto brilla un fluoróforo. Y así como teníamos tablas de fluoróforos con épsilons y eficiencias cuánticas, también encontramos el brillo. En general, los brillos se relativizan respecto de algún otro fluoróforo. Por ejemplo, este está relativizado respecto de el brillo de GFP. Entonces, por ejemplo, no sé, la fluoresceína o la rodamina B emite tiene más eficiencia, perdón, tiene más brillo que lo que tiene GFP. ¿Sí? Está relativizado porque, les digo esto por si van a buscar una tabla de brillos de fluoróforos, en general son brillos relativos a alguna otra proteína o a algún otro fluoróforo. ¿Sí? Dijimos que eran tres parámetros: la absortividad molar, la eficiencia cuántica y la estabilidad del estado excitado. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de la estabilidad del estado excitado. ¿De qué depende esa, esa estabilidad química que hace que ese estado excitado efectivamente después pueda decaer emitiendo un fotón? Entonces, la foto es lo que llamamos fotoestabilidad. ¿Sí? La fotoestabilidad habla de justamente la estabilidad química de ese estado excitado. Muchas reacciones fotoquímicas generan que en ese estado excitado se rompan enlaces o se generen cambios en la molécula que son irreversibles y que hacen que ese estado excitado se rompa de alguna manera. Y si se rompe ese estado excitado, ya esa molécula no puede emitir fotones. Eso es lo que mucha gente nota que pasa cuando yo le doy a los fluoróforos sin pena ni gloria y eventualmente se terminan muriendo, ¿sí? O se terminan rompiendo. ¿Estamos? Esa estabilidad depende de un montón de cosas. Depende de la molécula en sí, pero también depende de las condiciones alrededor. Depende del pH en el que esté midiendo esa molécula. También depende de los solventes en los que esté midiendo la molécula. Y a veces también de algunas situaciones que no están bien entendidas de por qué se rompen esas moléculas. En general, tirar luz a moléculas que tienen esa capacidad de florecer hace que se rompan enlaces. ¿Sí? Entonces yo tengo un montón de gráficos en donde puedo ver cuál es la fotoestabilidad, es decir, la eficiencia de la fluorescencia respecto de cuántas veces le tiro o lo estoy iluminando. ¿Sí? Entonces vamos a ver que algunos fluoróforos son más estables que otros. Y eso seguro que ustedes lo notaron también cuando alguna vez hicieron tal vez un experimento de fluorescencia. Sí, sí, perfecto. Sí, este gráfico se hizo siempre. Bien. Voy a repetir la pregunta para la gente de Zoom. Me preguntaron si este experimento, digamos, o este gráfico se armó siempre teniendo cuidado de tirar la misma cantidad de fotones de alguna manera, ¿no? Esa es la pregunta que me hiciste. O sea, si ilumino durante más tiempo, hay más probabilidad de romper esas moléculas. Eso es cierto. Entonces, lo que hay que entender es que estos gráficos, o sea, ¿cómo midieron esto? Siempre ilumino con la misma cantidad durante el mismo tiempo y veo efectivamente cuáles de esos fluoróforos se murieron más rápido. ¿Sí? Vamos a ver de qué cosas dependen esta photobleaching o este efecto de blanquear los fluoróforos. Ahí va, sí. Perfecto, ahí entendí tu pregunta. La pregunta es si puedo hacer que el Alexa 488 se muera más rápido si le tiro más luz. Sí, la respuesta es sí. Si yo puedo hacer Si yo ilumino más tiempo este fluoróforo, sí, eventualmente le va a pasar lo mismo que la fluoresceína. Sí, efectivamente eso es correcto. Sí, dale. Espera, espera, ahí te traen el micrófono. O sea, a mí me parece que a nivel, no sé, experimental, si yo ya con una exposición a una intensidad menor, Ujú. uno, tengo la ventaja de que se me va a caer menos el fluoróforo y ya me es suficiente para el objetivo que yo tengo experimental, también me parece mejor. Entonces digo,
por eso me llamó la atención que, o sea, digo, esta es una intensidad específica, Sí, que fue máxima o mínima o intermedia, que sí, sea, pero que puede ser modificada, me parece, con la intensidad con la que 100%. vos estimulás. Sí, Y es que correcto. también va a modificarla también el objetivo que vos tenés. Si es suficiente con una exposición menor, Sí, está eso todo no bien. que, sí, de hecho, eso mismo que decís es decir, che, entonces nunca elijo. ¿Por qué elegirías fluoresceína? O sea, no hay nadie que hace experimentos con fluoresceína. No, sí hay un montón de gente que hace experimentos con fluoresceína. Porque tal vez las condiciones experimentales en las que está trabajando le son suficientes para usar esa molécula que tendrá alguna ventaja que le interese, ¿no? O sea, es barata o lo que sea. Claro. Sí, si no, nadie usaría nunca fluoróforos que no Claro, son tan te basás estables. en el gráfico ahí, decís, está, ¿no? Solo uso Porque 488. No, bueno, obviamente vamos a ver en la siguiente slide es de qué parámetros depende ese fotoblanqueo o ese fotobleaching y que vamos a ver, sí. Dale. ¿Sí? Bien. Buena pregunta. Perfecto. Entonces, vamos a diferenciar dos cosas que tal vez nos lo pasé medio. Sí. Entonces, lo que preguntaron acá recién es si. ¿Quieres repetirlo, Marce? Dale. Así te escuchan. Ya todo el mundo. Porque llega ahí la señal, sí. Dice, ¿este brillo que menciona es igual a la emisión máxima que tiene un fluoróforo o es número máximo de fotones que puede tener el fluoróforo? Bien, la respuesta es la segunda cosa, ¿no? El primer parámetro, el epsilon, o lo que decía lo que decía, ¿quién era? ¿No quiso la pregunta? ¿Ella? ¿Él? No sé. Elsa, perfecto. Em, por un lado, en un espectro de absorción, tengo la longitud de onda a la que ocurre con mayor probabilidad esa absorción. Eso es lo que llamamos el lambda máximo, ¿sí? Ese lambda máximo habla de probabilidades simplemente, es decir, si yo tiro un fotón de 400 nanómetros es menos probable que sea absorbido que si yo tiro un fotón de, no sé, supónganse 500 nanómetros. Eso habla del espectro de absorción, eso es lo que llamamos el máximo de absorción. El brillo no tiene que ver con a qué longitud de onda tengo más absorción, sino a una determinada longitud de onda, cuántos de esos fotones tiro, cuántos de esos fotones que tiro son absorbidos y cuántos de esos que son absorbidos fueron emitidos. Entonces, el brillo habla de la cantidad, si quieren, de alguna manera. Perdón, ahí llego. Habla de la cantidad de fotones que pudieron efectivamente ser emitidos por estos dos procesos, el de absorción y el de relajación. ¿Sí? ¿Se entendió la respuesta? ¿Sí? ¿Quedó claro? No sé si Elsa está de acuerdo, pero esperemos que sí. Bien, entonces, perfecto. Vamos a hablar un poco de qué parámetros o esto de el fotoblanqueo, lo que seguramente escucharon hablar y es como nuestro peor enemigo a la hora de hacer un experimento de fluorescencia. Dijimos, ¿qué es el photobleaching? Es justamente una, una destrucción irreversible en mi molécula. La molécula se rompe, ¿sí? Entonces, no es que yo puedo recuperar esa fluorescencia de alguna manera. La perdí, ¿sí? En otras palabras, es que esta molécula que antes podía absorber un fotón, relajarse y luego emitirlo, directamente en vez de emitir ese fotón, pierde esa capacidad, ¿sí? Eso ya no lo tengo más. ¿Estamos? Eso tiene que ver con cambios estructurales. Ahora, cuando veamos un poco de tipos de fluoróforos, vamos a ver que las estructuras de los fluoróforos son un montón de enlaces conjugados y que cuando yo rompo esos enlaces no los puedo volver a formar y esa molécula se rompió, ya está, deja de tener la capacidad de fluorecer. ¿Sí? Entonces, ¿de qué cosas depende la cantidad de photobleaching que tengo en mi muestra? ¿Sí? Por un lado, va a depender de cuán reactiva es esa molécula. ¿Sí? Si esa molécula tiene más enlaces conjugados, va a ser más reactiva. Si esa molécula tiene menos enlaces conjugados, va a ser menos reactiva, por ejemplo. Por otro lado, depende del ambiente. Dijimos, hay solventes o hay moléculas o hay ambientes químicos que me generan más o menos fotoblanqueo. Y por último, que es lo que decía acá, ¿un nombre era? Anthony. Bien. Lo que decía Anthony
¿De qué depende? Fundamentalmente de la intensidad y el tiempo en el que estoy pegándole a mi fluoróforo. Es decir, si yo tengo un fluoróforo que es muy, muy inestable y lo ilumino durante mucho tiempo y se me va a romper. Ahora, si yo ese fluoróforo, aunque sea muy inestable, lo ilumino durante muy poquito tiempo y eso me es suficiente para responder la pregunta que tengo, no tengo problemas. Puedo usar ese fluoróforo. Entonces, el photobleaching depende de la molécula, pero también depende de cuánto tiempo y de con qué intensidad lo estoy iluminando. ¿Sí? Eso genera que, por ejemplo, tenga de vuelta un montón de fluoróforos con espectros muy parecidos y que si ustedes pueden elegir, yo les recomendaría que siempre elijan fluoróforos que sean más estables químicamente. Entonces, a tu pregunta, sí, siempre elijo un 488. Si podés, sí. Si no tenés esa opción y podés usar otras cosas, vas a tener que tener un poco de cuidado de cómo hacer esos experimentos. ¿Se entiende? Bueno, a la pregunta de cómo reducimos ese fotoblanqueo, ese photobleaching, la primera respuesta es tratemos de no iluminar nuestra muestra innecesariamente. Es decir, si quiero enfocar, podemos enfocar usando campo claro o alguna de las técnicas de transmisión que vimos estos 2 días y no enfocar directamente usando fluorescencia. ¿Por qué? Porque enfocar usando fluorescencia implica que yo estoy iluminando con fotones a mi muestra que puede sufrir photobleaching. ¿Sí? Otra estrategia que puedo tener es poner algún filtro de densidad que me genere que pasen menos fotones de los que estoy iluminando. Eso me cuida a mi muestra. Otra opción que tengo es, a una misma iluminación, aumentar el tiempo de exposición de mi cámara. Eso hace que yo ilumine menos y pueda obtener mayor señal en mi detector. ¿Sí? No siempre podemos hacer todas estas cosas. Estas son algunas estrategias que podemos probar para evitar el photobleaching. ¿Sí? Y por último, hay algunos agentes en los que puedo montar mi muestra, que son los que llaman anti-fade, que generan que esos fluoróforos sean más estables. ¿Sí? Y por último, obviamente, usar fluoróforos más estables químicamente, ¿no? Entonces, si yo puedo elegir, por ejemplo, acá tengo un mismo fluoróforo hecho en distintos medios de montaje, y, por ejemplo, vemos que con algunos medios es más eficiente que no ponerle ninguno. ¿Sí? Y lo mismo que decíamos antes, si yo puedo elegir entre usar, no sé, rodamina y FITC, bueno, mejor usar rodamina, si puedo elegir, ¿no? ¿Qué son estos anti-fade, los agentes que evitan el fotoblanqueo? Son agentes comerciales muchas veces, por ejemplo, el Prolong es un medio que, si se fijan, evita el fotoblanqueo con bastante eficiencia. Y sobre todo, ¿cómo hacen esto? Evitan que las especies reactivas de oxígeno que se pueden generar por iluminar mi muestra me generen este efecto de quencheo o de fotoblanqueo. ¿Sí? De hecho, acá les dejo una receta que pueden hacer ustedes en sus laboratorios de un agente antiblanqueo que siguen la receta, es el que se llama DAPCO, que a veces sirve para poner en sus medios de montaje y evitar ese fotoblanqueo. ¿Sí? Después de vuelta, podemos elegir fluoróforos. Si puedo elegir un Alexa 6, o sea, este por ejemplo es un experimento en donde evalúan si usar un Alexa 647 o un SAI 5. Y fíjense que si yo miro cuál es la absortividad molar, son bastante parecidos, y sin embargo hay uno que es bastante más estable que otro. ¿Sí? No está, sí, está señalado ahí arriba. El Alexa 647 es un fluoróforo un poco más estable que el SAI 5. Entonces, de vuelta, si yo en mi heladera de anticuerpos tengo un anticuerpo con un Alexa 647 y un anticuerpo con SAI 5, y bueno, y puedo elegir, eligen o pueden elegir usar el fluoróforo más estable. Y ahora sí, como última instancia, vamos a hablar un poco de qué fluoróforos tenemos, que seguro la mayoría las conocen, pero vamos a tratar de agruparlos en distintas familias. ¿Sí? Primero les dejo acá varios tutoriales en donde pueden entrar a ver algunas páginas en donde pueden ver los espectros, tanto de excitación como de emisión. Tutoriales de la página, estas son tutoriales de Invitrogen, también tienen extra de Semrock, que también está bastante bueno.
jueguen, mírenlos. Hay un montón de Spectra Viewers, o sea, hay un montón de visualizadores de espectros. A mí hay uno que me gusta más que otros, pero eso es bastante usuario dependiente del que ustedes quieran. Ahora sí, ¿qué tipos de fluoróforos tenemos? Básicamente vamos a tener dos grandes familias de fluoróforos. Vamos a tener fluoróforos que sean orgánicos, ¿sí? O que la naturaleza son moléculas orgánicas, y fluoróforos que van a venir de proteínas fluorescentes. ¿Sí? Esas van a ser como nuestras dos familias. Entonces vamos primero con los orgánicos. La mayoría de los fluoróforos orgánicos vienen de la mano de tener estructuras que tienen anillos de benceno resonantes. ¿Se acuerdan que yo les dije que son estructuras donde tengo anillos deslocalizados de electrones? ¿Sí? Esos anillos deslocalizados de electrones en general vienen de la mano de la capacidad de florecer, de tener fluorescencia. Entonces, ¿por qué son buenos? ¿Por qué las moléculas que tienen muchos anillos aromáticos tienen la capacidad de ser buenos fluoróforos? Básicamente radican en que esos anillos hacen que yo pueda estabilizar el estado excitado a lo largo de toda mi molécula. ¿Sí? Lo que hacen es lo que llamamos el efecto de resonancia, o pueden resonar ese estado excitado a lo largo de toda la molécula. Eso genera que tengan esta capacidad de tener estados excitados más estables, y si el estado excitado es más estable, va a poder emitir un fotón luego. ¿Sí? Entonces, en general, el color de los fluoróforos viene asociado a la cantidad de anillos aromáticos que tiene esa molécula. Entonces, los azules son moléculas más chiquititas, como por ejemplo el DAPI o el Alexa 405. Los verdes son un poco más grandes, los naranjas un poquito más grandes y los rojos todavía más grandes. Ahora, a la vez que las moléculas, estos sistemas resonantes tienen la capacidad de estabilizar este estado excitado, también tengo más probabilidad de romper enlaces, cuanto más enlaces conjugados tenga. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Como si una molécula tiene demasiados anillos aromáticos o un sistema muy resonante, es más probable que yo lo pueda romper. ¿Sí? Nuestro primer enemigo, o uno de nuestros grandes enemigos, aparte del photobleaching, va a ser que, si pensaron un segundo, hay un montón de moléculas orgánicas que tienen anillos bencenos o estas estructuras resonantes extendidas. No solamente las que nosotros queremos, que son los fluoróforos, sino que también hay un montón de moléculas naturales que vienen con este tipo de estructuras. Por ejemplo, hay una familia entera de aminoácidos que tienen estructuras bencénicas, ¿sí? Esos, por supuesto, generan fluorescencia también y generan lo que llamamos autofluorescencia. ¿Por qué? Porque viene en nuestra muestra en general. Nuestra muestra tiene aminoácidos que son esto, por ejemplo, el triptofano, la tirosina o la fenilalanina, que generan autofluorescencia, de las que no nos vamos a poder sacar de encima, ¿sí? Vamos a tener que considerarlas a la hora de evaluar o cuantificar nuestras fotos, ¿sí? ¿Cuáles son esas fuentes? Bueno, hay un montón de moléculas que tienen este tipo de residuos. La clorofila para la gente que hace plantas, por ejemplo, hemoglobina, el NADH, digamos, hay un montón de moléculas que de vuelta vienen con nuestros sistemas digamos, nuestras muestras de las que no nos podemos sacar encima. Entonces, por ejemplo, no sé, este experimento, o sea, esta muestra es una sección que estaba tenido con Alexa 488, que es todo lo que ven en verde, pero aparte si ven adentro de alguna de estas células, hay un poco de naranja, no sé si se ve muy bien, ese naranja viene de la mano de que eso es una planta y tiene clorofila, no me lo puedo sacar encima. Eso es señal, ¿sí? En mi muestra. No es que no es señal, esos fotones son señales específicas de fluorescencia. Otro ejemplo acá, por ejemplo, esto son alveolos, es un pulmón, y simplemente no se fue teñido con nada, y ya por el hecho de que hay NADH y FAD, vemos un montón de autofluorescencia. Bien, ¿para qué usamos estas moléculas orgánicas? En general se usan como anticuerpos. Hacemos inmunohistoquímica, seguro que los escucharon hablar, en donde tengo un sistema que tengo un anticuerpo primario que se une específicamente a alguna estructura, y después tengo un anticuerpo secundario que se une a ese primario
y ese secundario es el que viene con mi molécula fluorescente. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando hacen un experimento, lo que tienen que una de las cosas que van a decir es justamente cuál es el anticuerpo secundario que uso para marcar mi molécula. Bueno, ahí es donde pueden decidir usar un fluoróforo u otro. Em, Hay un montón de empresas que venden un montón de fluoróforos distintos y anticuerpos secundarios. Estas son algunas. Pueden entrar a sus páginas y mirar. Cada una de estas tiene como algún uso en particular. Por ejemplo, no sé, los de Aberrior hicieron sus fluoróforos que son los Star. Thermo Fisher hizo todos los que llaman Dye-Light, el Dye no sé cuánto. Todos los de Sigma son los que llaman ATO, que en general vienen con las longitudes de onda a las cuales se excitan. No sé, el ATO 488 se excita con 488. ¿Estamos? ¿Para qué usamos este tipo de moléculas orgánicas o los más conocidas? DAPI por excelencia. DAPI es una molécula que tiene anillos aromáticos, se fijan, y que se une específicamente a ADN y empieza a florecer en el momento en el que está unido a esas moléculas de ADN. Otras, por ejemplo, es el FM464, que se une específicamente a membrana. ¿Por qué? Porque aparte de esos anillos aromáticos, tiene áreas lipofílicas, entonces se va a ir a donde haya muchos lípidos, por ejemplo, en la membrana de una célula. Y después tenemos familias de estos fluoróforos orgánicos que específicamente se fueron desarrollados para que yo pueda usarlos haciendo live imaging, o sea, que no tengan un efecto de citotoxicidad sobre mis células. Entonces, por ejemplo, este lisotracker, de vuelta siempre tenemos anillos aromáticos que generan fluorescencia, tiene la capacidad de meterse en los lisosomas. ¿Por qué? Porque específicamente les gustan pHs que son muy bajos. Entonces, yo puedo tener un cultivo celular que esté vivo y seguir cómo son los lisosomas de esa célula. Así también hay, por ejemplo, mitotrackers, es decir, fluoróforos que se unen directamente, específicamente, a mitocondrias. O el que es el análogo al DAPI, cuyo nombre nunca me sale pronunciar, que el HERS, no sé cómo se pronuncia, que también es azul y que se une específicamente a ADN. Entonces, si si le tiro DAPI a una célula, esa célula se muere. En cambio, este me permite hacer live imaging de mejor manera. Bueno, hablamos de las moléculas orgánicas. Nos faltaba la segunda familia, que eran la familia de las proteínas fluorescentes. La proteína fluorescente por excelencia es GFP. ¿Sí? Esta proteína que originalmente fue identificada en una medusa y que le valió el premio Nobel a estos tres científicos, Shimomura, Chalfie y Cien, que les valió el premio Nobel por haber identificado la molécula, o sea, la proteína GFP, por haber tenido la capacidad de hacerla ser expresada adentro de un organismo. En este caso es un C. elegans, que ayer los vimos re lindos. Y el laboratorio de Cien se dedicó a hacer un montón de transformaciones a esa GFP original para generar otras proteínas fluorescentes. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de ellas. El GFP básicamente es una proteína que tiene la forma de un barril beta, es una hoja beta plegada con algunas secciones de alfa hélice que tiene el cromóforo en el medio de ese barril. ¿Sí? Entonces, fue súper revolucionario. ¿Por qué? Porque no se tenía muchos fluoróforos que sean estables a 37 grados. Porque de vuelta, todos estos moléculas que tienen sistemas extendidos resonantes son bastante inestables. ¿Sí? Si bien están buenísimos porque generan fluorescencia, básicamente los mirás y se rompen. Entonces, encontrar una molécula que tuviese la capacidad de florecer en un estado a 37 grados fue bastante útil porque podíamos hacer experimentos que se parezcan más a las condiciones fisiológicas de lo que se tenía hasta ese momento. Ahora, después surgieron un montón de otras proteínas aparte de GFP, de las que vamos a mencionar, que también sacaron de otros organismos que no fueron específicamente GFP. Ya terminó. Entonces, por ejemplo, GFP está buenísimo, lo podemos usar para todo. Podemos hacer animales que emitan GFP en todo el organismo o en alguna sección específica. Y básicamente hay una familia enorme de proteínas derivadas de GFP que tienen esta capacidad de florecer. Todas ellas también tienen sistemas extendidos bencénicos,
pero protegidos en estos barriles. Entonces eso hace que sean más estables a 37 grados. De hecho, de vuelta les mencioné que el laboratorio de Thiel se dedicó a hacer un montón de estas proteínas que tienen la capacidad de tener una buena fluorescencia, una buena estabilidad y que aparte pudieron hacer un montón de mutantes para distintos colores. ¿Sí? Hoy en día, si bien GFP se usa un montón, el 99,9% de los casos en realidad ustedes no están usando GFP, sino están usando la que se llama IGFP o EGFP, que es la Enhanced GFP, que fue modificada también genéticamente para tener espectros más finitos, es decir, más específicos y tener mayor estabilidad. Otros análogos surgieron les conté, de otros organismos. Fíjense que todos tienen este barril beta con adentro del cromóforo y de acuerdo de distintos organismos tenían distintos colores. Y después tenemos otra familia de proteínas. ¿Qué pasó? GFP, dijimos, este laboratorio se dedicó a hacer un montón de proteínas y aparte de la verde hizo azules, amarillos y etcétera, pero nunca pudieron hacer proteínas parecidas a GFP de color rojo. Estas rojas se sacan en general de las fruit basket proteins que tienen colores todos rojos. Son las que se llaman M-cherry, M-orange, todas esas porque son todas proteínas rojas. Entonces, en el fondo podemos tener un espectro casi de proteínas fluorescentes derivadas de GFP o derivadas de esta que se llama DS-Red que generan todo el espectro rojo. ¿Sí? Entonces, por último, tienen una lista enorme de fluoróforos que pueden elegir acordándose de mirar la absorptividad molar, su eficiencia cuántica, su brillo y su fotoestabilidad. Y por último les dejo el que a mí el visualizador de espectros que a mí más me gusta, que es el FP-Base. ¿Por qué? Porque tiene no solamente un repositorio de todas las moléculas orgánicas, sino también de proteínas. Entonces es bastante completo, es el que a mí más me gusta. Bueno, y con esto terminamos. Muchas gracias a todos por haber escuchado y si tienen alguna duda, las escucho. Bueno, muchas gracias, Ale. De nada. ¿Alguna pregunta para Alejandra? Dale. Eh, Estaba viendo mi reloj hace un rato y tiene, bueno, es fluorescente sus agujas. Ajá. Y se me ocurría, por lo que decías, que tienen un tiempo de vida determinado los fluoróforos, Sí, ¿no? 100%. Eso es para todos los fluoróforos, o sea, este se va a acabar en algún momento. ¿Y por qué va durando tantos años ya? En realidad depende. Puede ser que no tengo idea cómo se hizo ese reloj. Ok, primero es otro fenómeno. La fosforescencia no es el mismo fenómeno que la fluorescencia. Y aparte hay otras, o sea, ahora hablamos siempre de moléculas fluorescentes, ¿sí? Hay otras estructuras, como sólidos o algunos, de hecho, compuestos inorgánicos, que son fluorescentes y son bastante más difíciles de romper, digamos. No sé si es el caso de tu reloj o no, pero puede ser que no, puede ser que sí. Igual sí, claro. Es distinto el fenómeno de fosforescencia. Es otro de los posibles caminos de caimiento, la fosforescencia. Sí. No sé si allá en el chat hay alguna otra pregunta. No. Ninguna Buenas. pregunta en el chat. Una sencilla. Si elijo un fluoróforo y veo el espectro de absorción, Ujú. si yo lo ilumino con longitud de onda que estén fuera de ese espectro, ¿también lo afecto? Bien. Fuera de ese espectro, Fuera de ese, por ejemplo, tiene un espectro de absorción de 400 a 600 y lo sí. ilumino con 650 nanómetros. ¿También afecto Bien. la vida o no? Es Bueno, una manera de que dure más, digamos, la muestra. o sea, en realidad sí, porque siempre estás iluminando y siempre esa iluminación tiene cierta energía y esa energía es susceptible de romper enlaces. Obviamente hay energías que son peores que otras, o sea, siempre iluminar con UV o con mayor energía rompe las moléculas más que iluminarlas con menores energías. Pero en principio esa molécula debería estar más cuidada, o debería durarte un poco más que si vos la excitas con los fotones que sí absorbe, digamos. Aquí en el chat, Cristina pregunta cuánto tiempo antes de observar la muestra se debe colocar el fluoróforo. ¿Cuánto tiempo antes? Sí, Uf, qué pregunta difícil. En realidad uno va a preparar tu muestra, o sea, idealmente nosotros vamos a preparar muestras e ir a medirlas, ¿sí? Esas muestras tienen cierto tiempo de vida, digamos, y uno puede hacer cosas para cuidarlas, no sé, almacenarlas
en bajas temperaturas, o sea, en heladera, almacenarlos a la ausencia de luz, que eso también baja el fotoblanqueo, pero en realidad no te puedo decir, tenés que ponerlos 5 minutos antes. O sea, vas a preparar tu muestra y vas a ir a medir fotos, a sacar sus fotos. Capaz que preparaste la muestra y ese mismo día sacaste una foto, o al día siguiente, pero esas cosas sobreviven en el rango horario de días y hasta semanas, estás perfecto. Después ¿Alguno? Ángela pregunta si usas glicerol como un anti-fade. No, el glicerol no es un anti-fade, sirve para hacer otras cosas a la hora de preparar muestras, que ya va a haber una clase de preparación de muestras, pero no, el glicerol no es un Sí, agente se usa anti-fade. como medio de montaje, pero no es un agente antidecayente. Claro, exacto. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? listo. Bueno, Ale, muchas gracias. Gracias a ustedes.